Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de White Paper para hablar pues de muchos, hemos hablado de muchos temas, aunque es apenas el episodio, ¿qué va a ser, Carlos? ¿Es el episodio 6, 7 este? Creo que es el 7, ¿no? Creo que va a ser el 7. Ok, para este episodio vamos a hablar de un tema que pues para mí, creo que todos los 4 que estamos aquí lo llevamos en nuestro corazoncito y nos apasiona mucho y van a ver que en este podcast nos vamos a apasionar mucho. Sobre la frontera México-Estados Unidos, pues ahí un lugar muy especial para todos nosotros y vamos a hablar desde muchos ángulos de la cultura fronteriza, los datos fronterizos, qué representa para la economía de Estados Unidos, pero qué representa para la economía de México, en fin, muchos temas. Esta vez estamos Carlo Terán y yo de los hosts. Vamos a extrañar a Emilio Cadena, pero tenemos a 2 invitados de lujo. Ana Préstamo, que es de casa. Ella es reportera investigativa de White Paper. Y bueno, le invitamos a este podcast porque nos ha estado ayudando con muchos de los datos que escuchan en todos los demás episodios. Y la verdad es que también, pues siempre queremos tener, es una cara fresca. Además nos baja el promedio de edad muchísimo a Joaquín, a Carlos y a mí. Y además, la verdad es que siempre tener a alguien de esa generación, Carlos, también creo que es bien importante, porque nosotros pensamos que todos piensan como nosotros y no. Entonces hay que platicar con gente más joven que nosotros. Y Joaquín Luquen, Joaquín también está en la frontera San Diego, Tijuana, y él dirige una organización, pues, pues muy fronteriza, de muchas instituciones, muchas empresas, que se llama Small Border Coalition. Es la institución que dirige Joaquín y bueno, la verdad es que son tremendos aliados con muchos datos. Vienen una vez al año acá a Washington también y se sientan con congresistas y se sientan con organizaciones y tratan pues, de presentar muchos de los datos, ¿no? Oigan, hace rato que venía en el coche y venía pensando, vamos a grabar este podcast de la frontera. Siempre que empiezo en la frontera, digo, además, yo soy de Piedras Negras, pero ¿se acuerdan ustedes de una mica? ¿Ustedes alguna vez tuvieron la mica fronteriza o no? Es que ustedes son americanos, ¿no, Carlos? Tú eres Sí, americano. yo Joaquín, tú también. también. Ana, ¿tú eres americana? No, yo soy mexicana. Tú eres nada más mexicana. Bueno, Carlos y Joaquín son mexicoamericanos, ¿no? Pero yo en Piedras Negras, yo nací del lado mexicano. Entonces, yo tenía una mica fronteriza que la tuve que cuidar hasta los 15 años, pero mi mica, y tal cual decía, pues Border Crossing ID, ¿no? Ajá. Pero tenía mi foto de bebé, güey, ¿no? Entonces ya 15 años la tuve que cuidar y eran de esas micas que, pues, Enmicada, literalmente literal, enmicaba, ¿no? enmicada. Así es. Que se Ujú. abría en la puntita. No sé por qué tengo esas memorias de cómo cuidaba yo mi mica fronteriza, porque si la rompías o algo le pasaba, pues ya no te dejaban pasar para el otro lado, ¿no? Sí. Pero Sí, yo las bueno, yo las veía. Bueno, te faltó, Enrique, cuando vamos a Washington, que nos reunimos también con Enrique Perret, ¿no? Te faltó ese dato. bueno, siempre Este, nos reunimos por acá, pues claro. eh, y sí, me acuerdo yo de igual, pues, mis papás son mexicanos. Yo nací en San Diego, pero viví toda mi vida en Tijuana. Entonces, le comentaba ahorita a Ana, ¿no? Que soy border brat, de toda la vida Sí, andar cruzando la frontera, por agua, por leche, por lo que tú quieras, ¿no? Por las cosas más insignificantes, ¿no? Y sí recuerdo esas tarjetas de Blockbuster casi, casi, ¿no? De biblioteca, que también, eran los documentos para cruzar. Inclusive sí. hasta existen unos casos de unas tarjetas familiares en donde parecía la mamá con los hijos y era un documento legal para cruzar. O sea, era la mamá, Sí, estos son mis hijos y con esa cruzaban las 3 personas. Entonces sí, son esas historias del before and after que le llamo yo, que son fabulosas. padrísimo. Pues vamos a empezar con el tema de la frontera. ¿Por dónde? A ver, Joaquín, tú que estás ahí, ¿por dónde empezarías a platicar sobre el tema de la frontera? O sea, ¿cuáles son los datos que tú crees que están menos explotados de lo que representa la frontera? ¿O por dónde empezarías tú a platicar de la frontera? Mira, obviamente es un tema, Enrique, que nos da para horas, ¿no? Pero creo que una métrica interesante para medir la frontera es que creo que la medimos mal.
Creo que los KPIs que nos ponemos para la frontera, creo que la frontera tiene, por decir, un bad rap en términos, va a haber un poco de Spanglish aquí, me disculpan, ¿no? Creo que hay un poco de lo que vemos en las noticias, lo que vemos en los periódicos, normalmente son malas noticias, ¿verdad? Vemos el número de droga que se encontró, el número de cruces ilegales, toda esa narrativa negativa y organizaciones como la de nosotros y diferentes grupos que trabajan para lograr una frontera eficiente, estamos trabajando constantemente en quiénes son las personas que cruzan, ¿no? Como mencionabas ahorita, ¿no? Hay que ponerle nombre y apellido a quiénes son los usuarios de la frontera, ¿no? Aquí en esta frontera que es la más, se dice la más transitada del mundo y en realidad es la más transitada del hemisferio oeste, para ser exactos. Aquí en Tijuana y San Diego simplemente hay 150,000 cruces diarios y nadie lo escucha, ¿verdad? Pero Son sí se cruces individuales, Joaquín, ¿verdad? O sea, cruces son personas. son personas, obviamente cruces legitimate trade and travel, no cruces legales, 150,000 únicamente entre Tijuana y San Diego. Sí. Pero lamentablemente vemos en las notas, vemos en los encabezados, eh, se encuentra una carga de droga en una cajuela o cruzan 50 personas ilegales. Entonces, para responder tu pregunta directamente, ¿cómo debemos de ver la frontera? Ahorita lo debemos empezar a ver, contar esas historias de éxito, ¿no? Contar esas métricas de, a ver, cuántas personas cruzaron, qué valor generaron, cuántas televisiones cruzaron, cuántos cruces por CBX hicimos ahora, cuántos vuelos se concretaron. Contar ese lado que difícilmente no escuchamos todos los días, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tarea para todos nosotros, ¿no? Carlos, qué datos crees que pueden ser los más significativos de la frontera? 150,000 cruces individuales, nada más de San Diego, Tijuana. Yo entiendo que en toda la frontera cruzan 1.5, 1.6 millones de personas diariamente, ¿no? Ida y vuelta, obviamente, y pues muchas de esas repiten todos los días o todas las Yes. semanas, porque son familias que tienen esos cruces diarios, ya sea para temas de educación, ya sea para cosas de compras del día a día, o ir a poner gasolina cuando la gasolina está más barata del lado americano, que creo que no es el caso ahorita, creo que Claro. ahorita el lado americano está más caro que el lado mexicano, obviamente por el subsidio a las gasolinas en el IEPS en México, pero esos cruces insignificantes o, vaya, no llamemos insignificantes, del día a día, hacen este volumen de 1.5, 1.6 millones de cruces fronterizos. Carlos, A ver, yo creo que hablando de números de la frontera, y qué bueno que vino Ana Préstamo, justo le decíamos hace rato que hay un podcast que se llama My First Million, donde Steph Smith, que llevaba de Hustle, se fijaban puros números, ¿no? Entonces creo que Ana nos puede iluminar. Yo empezaría pensando nomás o diciendo que la frontera no es una frontera. Creo que el Joaquín tiene una buena presentación donde habla de esto. Es un corredor dinámico de 55 puertos de entrada, diferentes tipos puertos de entrada, y podemos decirle que es una economía en sí misma, ¿no? Porque hay muchas economías locales, como puede ser Tijuana, San Isidro y San Diego, o a lo mejor Juárez El Paso, o Matamoros y Brownsville, ¿no? Pero es un corredor muy dinámico, tanto de personas como de bienes y logístico, ¿no? Entonces, si quieres, Ana, te pasamos el micrófono. Dimensionas la frontera y los estados en la frontera. No, bueno, pues eso tomaría horas, pero uno de los números que a mí me interesaba mucho es la concentración de los cruces comerciales y más bien analizando el puerto de entrada y cuánto comercio o cuántos bienes comerciales cruzan por tales puertos. Y a mí lo que me impresionó es nada más ver que tan solo Laredo, Texas, tiene casi mitad de la participación en el comercio por carretera. Entonces, yo siendo alguien que piensa, a ver, si tú vas por carretera y mayoría de los intercambios de bienes comerciales son por Laredo y algo pasa en la carretera que detiene a que haya repercusiones enormes en la economía habiendo ese efecto. Entonces, ahí no sé cómo combatirían el efecto negativo. Creo que y es un bueno, buen y lo punto, hemos, Ana.
el que mencionas, y a lo mejor, Joaquín, esto nos da preámbulo a que nos platiques un poco cómo lo hace Smart Border Coalition, porque parte de la dinámica que tienen ustedes es cómo eficientizar la frontera, ¿no? Y este punto que menciona Ana es uno de los importantes. Si quieres, platícanos un Sí, poco ahí. sí, mira, ahorita que mencionabas, Ana, a Laredo, Laredo es el puerto fronterizo número uno en todo Estados Unidos, sobre puertos marítimos, sobre aeropuertos y otros puertos fronterizos. Es un dato que corroboré hace un poco. Y es un puerto, más que nada, vaya, es como un embudo de carga, ¿no? Obviamente tienes las bondades de Laredo, que está geográficamente ubicado en la red ferroviaria de Estados Unidos, de carreteras, y obviamente es un paso natural de todas las mercancías. Es una dinámica diferente a la que tenemos acá en Baja California o Calibaja, como le mencionamos. Voy a mencionar esta frase de repente. Calibaja básicamente es lo que es el sur de California y los municipios del estado de Baja California que componen esta región de la que hablamos seguido, ¿no? Y acá tenemos retos distintos, bondades distintas que en otros puertos de entrada, ¿no? Que hacen el trabajo pues, un poquito más de reto, ¿no? Acá, por ejemplo, no existe el tema del ferrocarril. No tenemos cruces por ferrocarriles, son mínimos y solo son importaciones de Estados Unidos hacia México. Entonces ahorita hay un empuje para, de hecho acabamos de estar con una empresa muy importante ferroviaria haciendo un estudio de factibilidad para la industria de exportación de maquiladoras por el ferrocarril para ver si se puede reactivar ese tema. Todos los demás temas aquí son por camión. Entonces, como decía Ana, si pasa algo en la carretera, aquí la carga está pues prácticamente estancada. Hemos visto, Carlos, Enrique, no sé si conoces por acá, que has andado en ocasiones cuando, por decir que algo que es muy común, que se va el sistema, ¿no? Que se va el sistema ya sea en la aduana americana o en la aduana mexicana, por esa desalineación que hay ahorita, esa barrera digital de la que tanto hablamos, se hace un cuello de botella larguísimo, ¿no? Donde estamos viendo esperas de 2, 3 horas, porque no hay otra manera de que cruce la carga más que en camión en esta zona, ¿no? En Laredo, pues obviamente está el ferrocarril, que fue una parte muy importante. Entonces, acá estamos trabajando ahorita en que se construya un nuevo puerto fronterizo, que es Otay Mesa East, que ese puerto fronterizo sería el puerto fronterizo de los más grandes de toda la frontera, entonces ya serían 56 ahí, contándolos, y ese estaría en línea, yo creo que en 2 o 3 años, en donde ahorita la parte mexicana ya está casi terminada y la parte americana recientemente acaba de empezar a mover tierra, a empezar a finalizar el proyecto. Ese puerto va a tener grandes innovaciones en tecnología, va a ser un puerto de punta de lanza en temas de innovación. Entonces, vamos a poder tener una ventaja competitiva ahí sobre otros puertos fronterizos, ¿no? Pero sí, ese es el tema de entre Tijuana y San Diego, que el 98% de la carga se va en camión. Un par Hablando de de, carga. un par de comentarios. Yo creo que a todos nos quedó muy claro en el COVID que pequeñas disrupciones ya sea en los horarios, Joaquín, o en una nueva inspección o en una desalineación de customs en Estados Unidos y aduanas en México, te genera un cuello de botella enorme, ¿no? Estás hablando de miles y miles de cruces diarios de camiones con toneladas de productos, ¿no? Si no mal recuerdo, si el comercio entre México y Estados Unidos son 900 billones de dólares, ¿no? Ida y vuelta, Ujú. más de 900 billones de dólares, casi un trillón de dólares. Si dividimos eso entre los 365 días del año, pues estás hablando de 2.5, 2.7 billones de dólares diarios en Diario. comercio, ¿no? O sea, Ujú. estás hablando de un volumen inmenso de carga, ¿no? Y pequeñas disrupciones, como también pequeñas mejoras, ¿no, Joaquín? O sea, una pequeña ganancia, una Sí. pequeña mejora en Com- no sé, podríamos hablar de un CityPad o Así podríamos es. hablar de un nuevo programa, Sí. te puede te puede alivianar un montón, ¿no? O sea, te puede significar mucho más volumen, mucho más cruce.
te doy un ejemplo tienes toda la razón, Enrique, y ahorita más adelante voy a mencionar la importancia que tiene la carga en qué tan fácilmente ahorita has sacado estadísticas y cifras tú y Ana, y que es otra historia en temas de cuando hablamos de personas cruzando a pie o en carro, ¿no? Pero hace como un par de años, todos los camiones que cruzan desde Tijuana a San Diego, por estar en el estado de California, tienen que pasar por un checkpoint del California Highway Patrol, donde le revisan frenos, peso, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en la garita comercial de Otay actualmente hay, creo que son 13 carriles comerciales, normalmente están abiertos 6 o 7, y pasaban todos esos camiones que son entre 3,500 y 4,000 al día, simplemente aquí entre Tijuana y San Diego, pasan a una sala, un foro de inspección de CHP de 2 carriles, porque uno estaba en reparación. Abrieron un carril más, el CHP, y fueron, o sea, la gente se preguntaba, ¿qué está pasando con el comercio binacional? La carga, ¿se está frenando? No, simplemente hicimos un pequeño cambio, se hizo un pequeño cambio y fluyeron los camiones, pues, tremendamente, ¿no? Entonces, Sí, sí son por pequeñas supuesto. cositas, que tienen grandes impactos, ¿no? Ana, ¿tienes el dato de cuánta gente vive en esa frontera? Vaya, es difícil calcularlo. Yo tengo más o menos que viven 30 millones de personas en la franja fronteriza, digamos, creo que son 15 millas hacia adentro y 15 millas hacia adentro de Estados Unidos, hacia adentro de México. Pero 30 millones, y entiendo que si fuera un país, digamos, sería la séptima economía del mundo, ¿no? Y obviamente porque estás contando condados de California, condados de Sí. Texas, Ujú. condados de Arizona, condados de Nuevo México, que son muy, muy bollantes, digamos, ¿no? Claro, acabo de buscar justo lo que preguntaste y sí, es alrededor de 30 millones, 26 millones de personas en total, del lado mexicano aproximadamente 19.3 millones y del lado de Estados Unidos 7.1 millones. Y Millones. luego también, Joaquín, lo que tú estabas diciendo, que reducir y expandir carriles agiliza y hace que pues la economía sea muchísimo más eficiente. De hecho, en una de las presentaciones que leímos tuyas, salía como reducir tan solo 10 minutos el tiempo de cruce podría generar 3.500 empleos adicionales, 3 millones de dólares adicionales, 388 camiones adicionales que cruzarían y incrementaría el PIB 1.3% en los 6 estados fronterizos. O sea, Sí. increíble cómo si priorizaríamos mejorar los cruces, de camiones, de ferrocarril, sería un cambio enorme para tanto nuestra economía como la de Estados Unidos, y es algo suena tan simple como reducir el tiempo 10 minutos. Así es. Eso es un estudio, Enrique, de seguro tú, es cuate tuyo, es del Atlantic Council. Lo hicieron hace Sí, unos años, sí. donde calculan que una reducción en los cruces comerciales de 10 minutos puede generar esos beneficios que acaba de mencionar Ana. Que quizás sea un segue para hablar de personas, ¿no? De hablar de los Sí. peatones y la gente que va en carro, todo lo que vemos todos los días, ¿no? Que nosotros no tenemos, eh, o sea, la carga tiene nombre y apellido. Exactamente al día de hoy podemos ver no cuántas personas, cuántos camiones y qué valor de carga cruzó, si se pagaron aranceles, cuántos, es decir, entró dinero a los coffers, ¿no? Podemos calcular exactamente. En temas de personas, de las personas que están cruzando, te repito, a pie, en carro, no hay manera de nosotros tener una estadística que te diga, sabes que esto está bastante confiable, bastante real. Entonces no podemos o se dificulta poder ir a Washington y pedir más personal y pedir más infraestructura y pedir más implementaciones de tecnologías, porque decir, pues, ¿para qué, no? ¿Cuánto Sí, es? ¿Cuánto cruza? ¿Cuánto nos toca, no? sí. Entonces, ahí es donde creo que entra la chamba y donde aplaudo el trabajo que hace la fundación, el US Mexico Foundation, otras organizaciones donde están contando esa historia de todas las personas que están cruzando, qué impacto tiene, ¿no? Creo que es una gran chamba que nos tenemos que llevar de cómo potencializar el poder de compra. La gente que está haciendo
3 horas de fila, 4 horas de fila, no van a pasearse, no van a sentarse a un parque a tomar un café. Esas personas van a gastar dinero, van a poner gasolina, van a Costco, donde tú quieras, ¿verdad? Van a comprar ropa, medicina y viceversa. Estamos viendo ahorita un efecto, y Carlos lo conoce muy bien, donde ahorita nos cuestionamos, al menos acá en Tijuana y San Diego, hoy vas a ir a Tijuana, pues quién sabe, a ver cómo está la fila, ¿no? Oye, pero si la fila es de Tijuana a San Diego, no, ahora la fila es de San Diego a Tijuana. ¿Por qué? Por tanta gente y repito otra vez el tema acá de mi región, ¿no? El costo de vivienda en San Diego es altísimo y toda la gente que está trabajando en San Diego vive en Tijuana. Un porcentaje altísimo de las personas que cruzan, y es casi el 80%, son ciudadanos americanos o legal permanent residents. Sí. Es un número impresionante y Caro no me va a dejar mentir. Tú puedes voltear a ver las placas de los carros que están haciendo fila. Todas son placas de California, placas de aquí de la zona, ¿no? Entonces, es un gran tema que se tiene que atender, pero tenemos puertos de primer nivel, tú los conoces muy bien, Carlos, pero fueron puertos que se entregaron a una, ¿qué te diré? No hubo una alineación, vaya, con lo que fue la infraestructura al personal que se tenía en ese momento, ¿no? Tenemos puertos que están, de hecho, cerrados temporalmente. Por ejemplo, tenemos un cruce peatonal aquí en San Diego, un edificio precioso, el Pet West, que nada más se abre un tiempo de ida, se cierra un momento y se abre para regresar hacia México. O sea, no es un cruce dinámico que entra y sale gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces son cosas que hay que voltear a ver, ¿no? El Digo, cómo Joaquín, podemos capitalizar. mencionaste un punto bien interesante del tema del 80% de las personas que trabajan o que cruzan Que para cruzan, trabajar, que cruzan, son porque americanos. No, que son son americanos. americanos, Ajá. exactamente, y que tienen todas las de la ley para cruzar, pero es ¿por qué lo hacen, no? Y por qué hacen 3 horas de línea cuando cruzan. Y creo que son estas microeconomías que tienden a pasar en estas regiones del corredor fronterizo que mencionaba Ana, ¿no? Para dar un ejemplo muy sencillo, en Tijuana el salario mínimo anda en 441 pesos al día, ¿no? Que son 13,000 pesos mensuales. Y en San Diego, el salario mínimo por 8 horas trabajadas, que no es una industria de servicios que les han subido ciertas como las de la comida, son $142 al día, ¿no? Entonces, ese arbitraje de $25 contra 140 es por la razón por la cual la gente cruza. Así Y es. tiene un efecto en ambos lados, ¿no? Tanto en ciertas industrias que sobreviven y que les da algo de margen para operar en San Diego, como el lado mexicano que es Tijuana, que también, imagínense una familia que los dos esposos son ciudadanos americanos, viven del lado de Tijuana y los dos trabajan sus 40 horas a la semana o 20 días al mes, pues andan ganando $2,800 por dos, son 5,600. Así es. Pues una familia que después de impuestos andan 85,000 pesos, ¿no? Ajá. Entonces, eso le da a la ciudad también un empuje y un crecimiento muy grande en diferentes cosas, escuelas, medicinas, demanda de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, son estas microeconomías que muchas veces no vemos, pero que tienen un gran impacto en ambos lados, ¿no? Así es. Yo siempre Porque digo también que hay un círculo ahí, hay un círculo positivo, Carlos, y digo, hay algunos servicios, por ejemplo, en ese caso de la familia que a lo mejor vive en Tijuana porque el housing es más barato, va a San Diego a hacer su día a día, digamos, trabajan los 2 padres allá, sus hijos van a la escuela, pero a lo mejor regresan a dormir a Tijuana, y a lo mejor los dentistas, no me dejarás mentir, los dentistas están en Tijuana, ¿no? Porque son los mismos dentistas de un lado de otro, pero, pues, el cargo en México a lo mejor es más barato, a lo mejor alimentos también en México es más barato. Entonces, hay un círculo virtuoso de esa microeconomía que tú hablas, que a mí me parece súper interesante y que a veces, Joaquín, no sé qué tanto, mucho de lo que nosotros tratamos de exponer, que tú vienes a Washington a tratar de convencer a gente, nosotros a veces hasta tratamos de llevar gente a la frontera a vivirlo, a vivir la experiencia de la frontera. Si no la vives, es bien difícil entenderla, ¿no? O sea, si no cruzas esa garita, si no muestras tu pasaporte, si no, este, pues, vaya, en
de mi lado, si no ves el río Bravo ahí cruzando, sé que del lado de ustedes es distinto, pero vivir esa experiencia fronteriza, pues también está difícil mostrárselo a 350 millones de habitantes en Estados Unidos y 130 millones de habitantes. ¿Cómo mostrar eso, Joaquín? ¿No? O sea, Así, ¿cómo mira, mostrarlo eh, vivencialmente? mira, Enrique, tú hablas de cómo cuando voy a Washington, ¿no? Imagínate que todavía tenemos que convencer todavía a San Diego, todavía aquí el mismo condado de San Diego, el efecto de la frontera, ¿no? Yo le digo, yo tengo un término que saqué que es ser transfronterizo, es tener un superpoder, porque estás lidiando con dos economías, dos lenguajes. En un tiempo, ¿te acuerdas, Carlos, que hubo dos horarios? Sí, Una sí. época donde era una hora en Tijuana y otra hora en San Diego. Imagínate esa desconectada que hubo por ahí, que no se pusieron poner de acuerdo porque pues, eran dos países, ¿no? Pero pues, nadie pudo darse cuenta que es una sola región, ¿no? Y sí, quizá a veces decimos jugando, pero debemos estar en serio, ¿no? Queremos hacer cambios, vamos a traernos a la delegación de DC y vamos a traernos también a nuestros representantes de México y vamos a ponerles una cita en Tijuana un viernes a las 5 de la tarde y una comida en San Diego para ver para que experimenten qué es esperar, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es bien difícil, Enrique, ir a Washington y platicarles del tema de la frontera, y aparte nos llevamos la sorpresa de que a veces se siente como que una frontera eficiente, que está fluyendo, que no hay fila, vaya, es una frontera que no está bien vigilada. Y es totalmente, en mi opinión, todo lo contrario. No creo que una frontera eficiente es una frontera que se están empleando adecuadamente los recursos, el personal de CBP, que se está implementando adecuadamente la tecnología y los diferentes sistemas de segmentación que hay aquí en la frontera, ¿no? Porque aquí tenemos, ya sabes, ¿no? Existen los programas de Trusted Traveler, que son Sentry, Global Entry, está la gente que usa por Ready Lane. Este año se inauguró, de hecho, una nueva modalidad de cruce, que es el CAP, el Coordinated Access Program. Se hizo para estudiantes de tres universidades aquí locales, dos que conocen de seguro muy bien, que es San Diego State, UC Sí. San Diego y Southwestern College. Entonces fue un programa piloto que se propuso a finales del año pasado y donde ahorita los estudiantes binacionales tienen oportunidad de usar un carril peatonal sin hacer fila. Vaya, no sin hacer fila. Un carril, ahí estoy, mire, ahí es importante, ¿no? Es un carril donde ellos se inscriben, hay un vetting process, te autorizan y ya puedes usar los carriles centro y peatonal para cruzar a Estados Unidos, siempre y cuando estés inscrito en esas tres escuelas por lo pronto. Ya hay 500 estudiantes inscritos, se espera que para este semestre ya haya 2,000. Si ese programa funciona, el programa se puede adaptar a, por ejemplo, empleados de Amazon, empleados de, no sé, del Estadio de San Diego de los Padres, que son cientos de chavos que van a trabajar al estadio cada juego. Entonces, eh, hay cosas que con toda esta retórica, todas estas noticias que hemos escuchado, hay cosas que están funcionando y que se están haciendo. Hace un par de días, seguro leíste por allá, se inauguró el Gordie Howe, el puente binacional entre Windsor y Detroit. Es una Sí, super noticia en medio aquí de una ola de malas noticias, ¿no? Entonces también hay joyitas por ahí, ¿no? sí. Oye, Joaquín, pero nomás para poner en contexto, porque hay alguien que no lo vive, ¿no? Volviendo al punto de que no lo vives. Ajá. Ese programa de los estudiantes que ahora a lo mejor les toma la cruzada 10 minutos o media hora, si tienen clase a las 8 de la mañana, tuvieran que estar haciendo fila, que así le decimos, haciendo fila. Así, fila, la Si es cola. en auto, a las 4 de la mañana, si es peatonal, a lo mejor a las 4 y media de la mañana. O sea, Así sí es. te toma 3 horas Sí. ese cruce, ¿no? Si no Sí. tienes Entry, si no tienes Entry, si no tienes este programa. Les cambia la vida, simplemente. O sea, imagínate, aparte un estudiante. Por eso se identificó este grupo en particular, porque pues es el futuro de la región, ¿no? Es también aquí esta región Calibaja, cómo vemos cómo existe, a diferencia de otras fronteras, cómo existe un fenómeno de producción en conjunto, de coproducción, ¿no? Cómo hay innovación de un lado, talento de otro, manufactura de otro, donde verdaderamente
todo tiene que ver y todo va encajando, vaya, o sea, hasta las universidades aquí juegan un rol muy importante en la derrama de talento para la industria maquiladora. Hemos visto el caso de éxito de compañías. Hablamos hace poquito, Ana platicaba del valor de la carga. También existe tecnología y software que cruza la frontera. Hay aquí, no quiero llamarle maquiladoras de software, pero hay empresas de innovación donde se está desarrollando software para compañías de biocom y ciencias de la vida, donde toda la programación se hace del lado mexicano y toda la producción, el diseño se hace del lado americano, o sea, en Tijuana y en San Diego. Son casos tremendos de éxito. Sí. Joaquín, yo de eso tengo una pregunta. Bueno, la información que yo tengo considera la frontera, no solamente Tijuana, y sale de entrada que las computadoras y los electrónicos y vehículos representan casi 63% del valor transportado por camión. Pero ahí, como tú dijiste, o sea, se divide entre qué se manufactura en México y qué pasa en Estados Unidos. ¿Quién sale ganando ahí? Porque yo siento que la propiedad intelectual y todas las utilidades se quedan en Estados Unidos y nosotros nos quedamos, la verdad, con un valor no tan grande como el que Estados Unidos recibe de cooperar con nosotros. Entonces, ¿quién dirías ahí que sale ganando, por así decirlo? Pues yo creo que si hacemos un resumen de lo que ha sido toda esta industria, le sigamos llamándole maquiladora para efectos prácticos, ¿no? Creo que hemos, creo que hemos salido ganando en cierta parte, Ana, porque ya no es México, ya no es Tijuana un centro simplemente de manufactura barata, ¿no? Ya son centros de verdaderamente de donde se agrega valor, donde existe innovación y donde la verdad, si ves una fábrica por dentro, no sabes si estás del lado americano o del lado mexicano, ¿no? El tipo de innovación que se está llevando a cabo ya no son sueldos de ensamble, vaya, ¿no? Ya son sueldos de verdaderamente de talento en general. Entonces, si vemos the long run, obviamente la prosperidad pues se va a Estados Unidos, ¿no? Todos los productos van hacia Estados Unidos, sea el origen de la fábrica de donde sea una fábrica coreana, sea una fábrica norteamericana, europea, pues todo eso va al mercado norteamericano, ¿no? Que es pues es el fin, ¿no? Es el fin de este círculo, ¿no? Claro. Oye, Joaquín, déjame te hago una pregunta. Hoy estaba viendo una presentación que se está haciendo para Chihuahua en particular, en un centro de pensamiento aquí en Washington. Y lo que decía este centro, y es un estudio que se va a hacer público pronto, pero la gran pregunta era cómo cómo medir lo que viene, o sea, cómo podemos adelantarnos a un potencial choque de las manufacturas. Ana hablaba, oye, hay mucha exposición en toda la frontera, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Sonora, tiene mucha exposición a las manufacturas principalmente avanzadas en temas de electrónico, medical devices, automóviles, ya sean autopartes o vehículos terminados. Y hay una presión, digamos que es como un sándwich entre la presión de Estados Unidos de reglas de origen, aranceles, etcétera, y la productividad de China, como que la exposición de nuestra frontera en México tiene un reto muy grande. O sea, yo lo veo como un reto, pero lo veo también como una gran oportunidad de reconvertir a la frontera en algo mucho más avanzado, agregarle más valor, generar el reskilling del futuro. ¿Cómo lo siente la frontera ahorita con toda la recomposición que está habiendo de cadenas de manufactura, de China, de Estados Unidos, de aranceles? ¿Ves una frontera optimista? ¿Ves a una frontera preocupada o ves una frontera? O sea, ¿cómo lo ves? Yo creo, siempre he creído que la frontera es muy resiliente, ¿no? Porque es la primera que resiente el choque en temas económicos. ¿Cómo lo percibes hoy, ahí estando on the ground? Sí, mira, pues muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que es una pregunta que tiene también para mucho donde hablar. Y, y pues dijiste una palabra muy clave, ¿no? La resiliencia, ¿no? Que siempre hemos estado en las buenas y en las malas, esta frontera ha salido adelante, ¿no?
como le mencionaba Ana, cómo vamos innovando en temas, por ejemplo, de software, ¿no? Que ya no somos un mercado de ensamble barato, ¿no? Ya somos una frontera donde se ha podido desarrollar también un clúster aeroespacial, no se diga ahorita el tema de los dispositivos médicos, aunado a lo que es la industria del turismo médico y cómo se ha ido integrando el turismo médico y la industria de dispositivos médicos, que son cosas totalmente diferentes, pero se empieza a hacer un ecosistema y se empieza a hablar mucho de salud en esta región, ¿verdad? Y obviamente, pues sí, por estar en la frontera y por estar front and center, pues estamos sujetos a los golpes, ¿no? Hemos visto noticias que no nos han encantado este año, pero la frontera no la van a mover, ¿verdad? O sea, Estados Unidos no se va a cambiar de lugar. Entonces, sigue haciendo todo el sentido estar en México y obviamente, pues, trabajar con nuestro vecino, ¿no? Con nuestro consumidor más grande. Pero creo que un tema ahí fuera eh, ver cómo va a desarrollarse esta industria de salud. Y aunado, y Carlos va a saber muy bien, yo creo que datos de esto, ¿no? Lo que son los costos de salud en Estados Unidos versus en México. Se hablaba aquí de turismo médico, es un tema que no a mucha gente le gusta el término turismo médico, se suena como que no tiene mucho valor. Quizás esté yo de acuerdo, pero es para mucha gente de Estados Unidos, es como le llaman, access to affordable healthcare, ¿verdad? Que lo tienen en México, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad ahí por el tema de salud. Digo, es interesante nomás agregarte el tema de salud. Justo en la comida que tuve hoy, me preguntaron de eso, estaba platicando de eso, ¿no? Existen unos modelos que es el modelo de SIMSA o el modelo de MediExcel, donde tú como empleador americano le puedes ofrecer a tus empleados en California el seguro médico, pero la cobertura es del lado mexicano. Entonces tú tienes Sí. SIMSA, y voy a poner un ejemplo hacia el aire nomás, pero probablemente alguien de 45 años, mujer, le cueste $80 al mes la aseguranza médica, contra del lado americano en United Healthcare le va a costar 550, ¿no? Y tienes todos tus seguros, nomás que la cobertura es del lado mexicano. De hecho, es el primer edificio cruzando la garita de San Isidro de San Diego, Tijuana, ¿no? Y ese es un modelo que ha sido muy interesante, que no es turismo médico, más bien es atención médica, principalmente a quienes Es, trabajan del lado americano y viven del lado mexicano. Entonces, yo creo que como eso, eh, el tener esta cachucha de los dos lados, ahí, digo, Ana, lo tenías en tus diferentes números, ¿no? Pero nomás de ver los tamaños de las economías regionales. O sea, San Diego, el PIB de San Diego nada más es como $275 billones. Yo creo que ha de ser un poco más grande que Nuevo León, ¿no? Nada más San Diego. Entonces, esta derrama económica de ambos lados, yo creo que funciona bastante sí, en favor de pues países, lo, ¿no? lo podemos ver en la frontera, ¿no? Ya es básicamente un distrito médico, ¿no? Que tiene pensado la cercanía a la frontera, ¿no? Ya hay 3 o 4 edificios de hospitales, de nuevo, yo te vendo los ojos, te meto a ese hospital y tú piensas que estás en Nueva York, en Los Ángeles, en donde tú quieras, en Miami, en un hospital de primer nivel, ¿no? Y más que el costo también, Carlos, es el trato, ¿no? Muchas personas que trabajan del lado americano, que son hispanos o mexicoamericanos, extrañan ese doctor, ¿no? Que hablas a veces de todo menos de salud, ¿no? Que es tu cuate, ¿no? Entonces eso lo ven en México, ¿no? Y mucha gente sigue optando por servicios en México por la calidad, pero también por el trato, ¿no? Entonces sí, Oye, Enrique, me gustaría, que sé que nos quedan unos 15 minutos Sí. máximo, para no pasarnos de la hora, pero yo creo que tú has hecho una gran chamba en el UX Mexico Foundation, ¿no? De cómo has integrado tu consejo, pero a lo mejor eso está hablando Washington con la Ciudad de México, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante el modelo que ha creado el Smart Border Coalition. A ver si Joaquín nos puede dar más detalles de quiénes lo integran, porque parte de lo que me interesa mucho que nos platiques, Joaquín, es el interés de los empresarios del lado americano. Me ha sorprendido para bien, que parecen sí, los promotores principales así de es. Tijuana y Baja California en este caso. Y también sé que hay otras ciudades, Joaquín, que quieren replicar este modelo a través de la frontera, ¿no? A ver si nos platicas brevemente cómo funciona el Smart Border Coalition, tus juntas, quiénes van tanto de los empresarios y los diferentes organismos de gobierno o inclusive law enforcement, ¿no?
Claro. Sí, mira, te platico de muy poquito tiempo, tantito background, ¿no? Este grupo ha ido evolucionando desde un movimiento que hace más de 30 años se llamaba San Diego Dialogue, el diálogo de San Diego, donde se formó un grupo binacional de líderes, de empresarios que tenían un fin común, que era los tiempos de espera. Fíjate, hace 30 y tantos años se quejaban de tiempos de espera de 1 hora y media. Preparándome para el podcast, leyendo unos artículos, me topé con uno muy padre, que luego se los paso, donde 1 hora y media era muchísimo tiempo de espera, ¿no? Entonces fueron viendo qué podían encontrar, qué soluciones, y contrataron a una empresa que hacía unos estudios binacionales y se hizo el Who Crosses the Border Study. 5,500 encuestas aquí en la frontera, a diferentes horas, en Otay, en San Isidro, en fines de semana, y se determinó que el 96% de las personas que cruzan la frontera son commuters. O sea, decimos que somos la frontera más autovisitada del mundo, ¿no? O sea, Sí. la más visitada por la misma gente, ¿no? Eh, y de ahí, por liderazgo que tenía el grupo, se fue a INS. En aquel entonces no estaba CBP, era yo tengo la frontera aún antes y después, me refiero al 11 de septiembre, ¿no? Sí. Antes del 11 de septiembre, obviamente, estaba INS. Se fueron con INS, platicaron la dinámica de la frontera, la reconocen ellos también. Dijeron, bueno, ya me diste, ¿no? Como decía ahorita, si no medimos, no podemos lograr nada, ¿no? Y así se creó el Trusted Traveler Program, lo que hoy es Sentry. Entonces, Sentry fue un piloto que se organizó por este grupo que, bueno, no fue directamente Smart Border Coalition, pero fue lo que ha ido evolucionando, ¿verdad? Y se creó el piloto en el 95 en Otay, aquí mismo. Entonces, aquí esta región ha sido cuna de varios proyectos interesantísimos, como es CBX y es otros programas que al ratito, quizás si tenemos tiempo hablamos, pero pero fue un gran éxito del grupo. Luego fue evolucionando hasta ahora llamarse Smart Border Coalition, donde tenemos un consejo binacional. Son más o menos 20, eh, quizá la mitad y mitad del lado americano, del lado mexicano, son desarrolladores de industriales. Digo, está Vesta, está Atiza, está el Burnham Center, está Steve Williams, que conocen muy bien, de Century Partners, están las universidades, están agencias aduanales importantes, están firmas de abogados, otros parques industriales como el Florido, CBX, que ha sido un aliado, más que board member, ha sido creo que un aliado estratégico. No, casi no hablamos de CBX, pero pues para los que no conocen CBX, pues es le llamo yo la catedral de innovación en la frontera, ¿no? No hay mejor proyecto que CBX en términos de innovación. Todo lo que se ha logrado en CBX, la evolución que ha tenido ha sido, quizá no la ves, pero para el usuario ha habido grandes avances en tecnología, en procedimientos, en diferentes modalidades de inspección, ¿no? Que, que si funcionan en CBX, se ve como un laboratorio, vaya, ¿no? De innovación. Si van funcionando en CBX, se pueden ir replicando en otros puertos de entrada, que eso es importante. Y así, digo, estacionamos como un consejo normal, y tenemos en nuestro consejo siempre a los cónsules, a los directores de los puertos de CBP, a los port directors, a los de Field Operations, y vamos echando estas ideas, ¿no? Como la que dijimos hace poquito de los estudiantes, ¿no? Salió de una reunión que tuvimos en CBP con una directiva de muy alto rango en CBP. Esa reunión fue en CBX. Platicamos de los estudiantes, platicamos del reto que presenta cada vez y hablando ellos con las universidades, pues se dio forma a este nuevo carril, ¿no? Entonces, más o menos es la forma, ¿no? También otra es la educación, estas infografías que le mandé a Ana, ¿no? Toda la información que tratamos de nosotros de decir, hey, son más los buenos que los malos, ¿no? Y es tanto el valor de la carga, es tanto el impacto, cruza gente a trabajar, cruza gente a generar valor, cruza gente a estudiar, cruza gente al doctor, cruza gente de compras. Hay que reconocerlo, ¿no? Y no hemos hablado de la gastronomía, Joaquín, pero creo que No, ese ya es ese es otro capítulo, pero lo hacemos en vivo. en Tijuana, San Diego, los mejores burritos y tacos, porque también hay que decir, nuestra Sí, frontera del lado mexicano, la verdad es que ha recogido en los últimos 30 años
a lo mejor de todos los estados mexicanos, ¿no? En Tijuana puedes encontrar oaxaqueños, puedes encontrar gente de la Ciudad de México que por diferentes razones ha migrado, ya sea a trabajar a las industrias, ya sea porque quería tener una mejor vida y encontró en esos lugares fronterizos esa biculturalidad, esa educación para sus hijos, pero es un mosaico de culturas, nuestra frontera inmensa, ¿no? Y ahora también, a mí hemos hablado mucho de la migración, hemos hablado de la comunidad haitiana, por ejemplo, que en Tijuana ha sido socialmente integrada y creo que uno de los casos de éxito bien interesantes, podríamos hablar horas de esa comunidad y de los servicios en hospitalidad y en hoteles, pero es una comunidad también y Ana, sé que ustedes en White Paper se ha hecho mucho análisis de la demografía, ¿no, Joaquín? Hablaban ustedes de los sistemas de salud. Todo al final del día es empujado por una demografía, ¿no? Hablaban de los estudiantes. Pues hay un grupo muy fuerte de estudiantes y de las grandes universidades que empuja ciertos cambios. Hay una demografía de gente mayor que está buscando sistemas de salud más baratos, y esa demografía va a empujar. Va a haber un momento en el que va a haber una necesidad de más enfermeras y enfermeros. Ha habido una necesidad de profesores, profesoras de educación básica en ambos lados y eso a mí me parece que hay veces que no prestamos tanta atención a esos cambios demográficos que vienen y que a veces tenemos un shock por esos cambios demográficos, pero que están ahí presentes y que los podemos además medir con mucho tiempo antes, ¿no? Para ir cerrando, digo, me gustaría ir cerrando a lo mejor con un comentario de cada uno de nosotros sobre lo que más nos impacta de la frontera, ¿no? Y que a lo mejor es poco conocido afuera. Ana, a lo mejor de lo que estuviste leyendo, ¿qué son estas cosas que más te impactaron? A ver, la verdad descubrí muchas cosas en esta plática, pero si tuviera que decir, haz de cuenta, un punto con el que yo me quedaría, sería que si reducir 10 minutos puede generar tanto valor como los estudios han demostrado, ¿por qué no empujamos a que sea una prioridad binacional modernizar todas, todos los cruces de la frontera? O sea, ¿qué nos detiene de empezar a mejorar todo esto? Joaquín, Creo, Enrique, que tenemos que ser mejor storytellers. Yo creo que el storytelling es clave aquí en la historia de la frontera, ¿no? Y lo vemos en todos los podcasts y lo vemos en las entrevistas y en los libros. Y todo empieza con el señor que se levanta a las 4 de la mañana y hace 3 horas de fila para aparte manejar 1 hora su trabajo y de regreso. Y lo vemos como que ya, pero es la verdad, ¿verdad? Es la verdad, pero necesitamos que ese mensaje, que esa historia llegue a los oídos adecuados, ¿no? Y no hacer tanto preaching to the choir, ¿no? Creo que yo he hecho, procurado hacer y seguiría haciendo y me seguiré apoyando de ti, Enrique, para cuando estemos por allá llegar a los oídos importantes. Creo que tenemos que hacer también pandilla, los estados fronterizos, porque no es lo mismo ir nada más la región de Tijuana, San Diego, a tocar puertas a DC, que toda la comunidad y todos los estados de la frontera sur, ¿no? Entonces, creo que the more the merrier, ¿verdad? Para poder lograr los cambios acá en nuestra frontera. Carlos, Creo que muy similar que Joaquín, o sea, creo que hay una historia muy positiva que contar del desarrollo de la frontera en ambos lados, ¿no? No nomás para un lado, para el otro. Luego también a veces creo que del lado mexicano queremos nada más empujar al lado mexicano, ¿no? Pero creo que los dos países se han beneficiado y está en el mejor interés de los dos países continuar esta área de mejora, sí señalando las áreas de oportunidad de cada lado, ¿no? Pero trabajando en conjunto. Y creo que traer un caso como Smart Border Coalition, o el mismo caso del CBX, que para los que no saben es el puente del aeropuerto de Tijuana hacia San Diego, y cómo funciona, son historias de éxito que creo que puede haber más, ¿no? sí, Entonces, creo que es una buena relación ganar-ganar para ambos países.
a mí de mi parte, Joaquín, Carlo, Ana, me preguntan mucho aquí en Washington, ¿cómo está la relación México-Estados Unidos? Probablemente es la pregunta más común que me hacen a mí, ¿no? Por lo que me dedico y por la fundación, etcétera. Y yo he aprendido a partir de muchas de las historias, como esta historia de la frontera San Diego-Tijuana, que son múltiples relaciones México-Estados Unidos. O sea, no es que la relación México-Está mal, está bien. No, pues a ver, si voy a San Diego, Tijuana, y ustedes me cuentan esa historia y vivo esa historia y cruzo por el CBX y veo la frontera y conozco la historia del Smart Border Coalition, pues la verdad te voy a decir, pues está muy bien la relación, ¿no? Hay mucho diálogo, los cónsules se reúnen, los ciudadanos se reúnen, tienen pruebas piloto, ha surgido esto, están usando la tecnología, tienen bien medido los problemas, los retos. Y yo diría, bueno, pues es una relación vista desde los lentes de San Diego, Tijuana, que saldría yo súper optimista, ¿no? O sea, saldría yo de esta plática con Joaquín, con esos datos, pues algo súper optimista. Entiendo que hay retos y ojalá y redujéramos el tránsito a 2 minutos, pero también entiendo que hay cosas que son imposibles, ¿no? Que si le reduces a 2 minutos, más gente va a querer cruzar, más gente va a venir y entonces vas a tener más volumen. Pero la verdad es que he aprendido a tratar de ver cosas como esos microsistemas que tú llamabas, Carlos, decir, bueno, esto está funcionando y está funcionando muy bien, y hay una comunicación, y hay un diálogo, y hay una resiliencia muy buena, ¿no? Creo que podemos aprender mucho de nuestra frontera y eso es con lo que me voy yo y ojalá y esa frontera le enseñe más. Vámonos ahora a recomendaciones. Carlos, tú y yo recomendamos todos, pero si has leído algo últimamente, recomiendas. Pero le voy a preguntar a Ana y a Joaquín, ¿qué están leyendo? ¿Qué podcast recomiendan? Película, novela, lo que quieran. ¿Qué le recomiendan a la audiencia? Joaquín, Ana. tú primero, si quieres. Oh, bueno, primero que nada, white paper, que todos escuchen white paper, ¿no? Claro. Pero, pero, 100%. pero fíjate, bueno, les voy a recomendar una serie y un artículo. Y la serie es, algunos me imagino que ya la han visto, pero es Border Wars. No me gusta el nombre, pero es de National Geographic y habla de todos los componentes de Homeland Security y cómo interactúan con en aeropuertos, en puertos terrestres, en puertos de carga. Y cómo encuentran cuestiones ilegales, ¿no? Pero también ves el lado humano de los agentes de CBP, ¿no? Está muy interesante, y va en varias temporadas, es bastante exitoso. Border Wars, National Geographic. Y también le recomiendo un artículo que escribió el Federal Reserve Bank de Dallas. Es un artículo que escribieron en enero. Se los voy a pasar a Enrique y Carlos. Sí. Cómo habla de cómo el consumo de las ciudades fronterizas se ha ido disminuyendo, en particular entre Laredo y Nuevo Laredo, donde ya el lado mexicano ya no cruza tanto al lado mexicano, por los tiempos de espera, por precios, por tipo de cambio y también por inspecciones para entrar a México, ¿no? Con tanto control ya aduanero que tenemos ya del lado mexicano. Está muy bueno. Se los voy a mandar. No le entramos al tipo de cambio, pero eso es algo que en la frontera hablaste Sí, del horario, pero no del tipo de cambio, da para sí, otro podcast. Ana, 100%. Ok, lo mío no va a ser tanto acerca del border en sí, pero estoy leyendo un libro ahorita que se llama El mundo de Sofía y creo que habla también del tema de cómo todo es extremadamente relativo, depende de cómo lo ves. Y es como una entrada a la filosofía que creo que puede aportar mucho a cómo pensamos en el día a día sobre lo que enfrentamos, si es la frontera o es problemas cotidianos, pero es un libro que puedes aplicar sus lecciones a whatever realm you want to apply it to. Entonces, eso recomendaría. padre. Yo en línea con el tema de filosofía que mencionaste, Ana, un artículo del Economist que se llama Why Big AI Labs Are Hiring So Many Philosophers y cómo Buenísimo. la respuesta de los diferentes modelos que estamos usando, en qué modelos se están basando, ¿no?
si el modelo de Kant, o de diferentes corrientes filosóficas, ¿no? Y la respuesta de dónde viene. Padrísimo. Bueno, pues yo más bien les voy a recomendar que escuchen este podcast, evidentemente, pero muy pronto la idea es estar por allá con Joaquín Luquen en el CDX. Ojalá y podamos visitar Carlo, Ana y yo y Emilio Cadena, el CDX. A mí me lo han contado por todos lados. De hecho, ¿No hay lo un conoces? hay, ¿No has hay pasado un por CBX, Enrique? no he pasado, Uf, y yo me necesito, encargo. o sea, Yo ya necesito hacerlo. Digo, tú, Joaquín, me presentaste al CEO, hemos platicado con él, sí, sí. conocemos la historia, white paper, creo que René hizo también un especial sobre eso, Sí. entonces necesitamos visitar, hacer un podcast desde allá, a lo mejor platicar con alguien de CBX, Joaquín, entonces te vamos a Yo visitar me por allá. encargo de conectarlos con las personas indicadas, sin duda. Bueno, y la recomendación, Joaquín Luquen y la gente del Dallas Fed y muchos de los que Joaquín mencionó, de Vesta, etcétera, van a estar en el North Capital Forum, entonces váyanse preparando, ese es mi anuncio, váyanse preparando para el North Capital Forum en septiembre, que vamos a hablar mucho de la frontera. Pues gracias, Joaquín, gracias, Ana, por acompañarnos. Gracias. Gracias Gracias por a la ustedes. invitación. Un gusto. Muchas gracias.